Y plantear el tema que ustedes nos pedían, el teletrabajo que cobró una relevancia tremenda en la nueva normalidad de COVID-19, ¿se acuerdan? Y se hizo pues teletrabajo, incluso también las universidades con las clases virtuales. Pero ahora, acabado todo esto, ¿tendrá fecha de expiración el teletrabajo? Eso, ¿no? ¿Cuáles son los beneficios? Por ejemplo, ¿tienes que estar todo el día pegado con la computadora, mandando correos electrónicos o hay descansos dentro del teletrabajo? Exacto. Dudas que muchos tenemos y ¿quién mejor que el especialista, el abogado laboralista, el doctor Daniel Robles Ibaceta, que ya está aquí con nosotros en el set, nos puede ayudar a esclarecer estas dudas? ¿Cómo estás? Doctor, bienvenido. Muy bien, muchas gracias. Efectivamente, ¿no? El teletrabajo es una realidad, ¿no? Vino para quedarse. Así que hay que utilizarlo y ver las bondades de poder utilizarlo efectivamente. ¿Qué tipos de teletrabajo existen en la actualidad, terminado la pandemia? Bueno, está la posibilidad de tener un teletrabajo parcial, ¿no es cierto? Y uno total. Para mí el ideal es el parcial, es combinar lo mejor de ambas formas de trabajar, ¿no es cierto? ¿Cómo sería eso? Lo bueno es que está dentro del consenso de las partes pactarlo, es decir, puede ser desde por horas, algunos días a la semana, 2 veces a la semana, es muy libre y esto creo que es bueno para la salud mental también. Creo que esta es una afección que ha quedado después de la pandemia y es súper positivo que los departamentos de recursos humanos sepan que los trabajadores pueden combinar estos dos mundos, ¿no es cierto? Y luego tenemos el total, obviamente, que es mandar a todos a su casa. Esto va a depender mucho, Mari y Julio, obviamente, del tipo de función que se realiza, ¿no? Hay funciones que requieren, digamos, operarios, por ejemplo, estar al costado de una máquina y no va a ser fácil, evidentemente, utilizar esta modalidad de teletrabajo. Pero hay otros trabajos o tipos de trabajo como el telemarketing, asesorías, consultorías, etcétera, que van muy bien con el teletrabajo. Ahora, ¿pero esto qué implica? Por ejemplo, que estén en la casa y que de pronto te llegó un correo, suena en la computadora, ¡ting!, entra un mail, ¿no? Y son las 7 de la noche, hora que normalmente ya estarías en tu casa descansando. ¿Y a esa hora tienes que seguir contestando los correos electrónicos? Bueno, eso es muy importante porque el gran problema fue que teníamos una ley de teletrabajo antigua, que nadie utilizaba, costosa, rígida, etcétera. Con la pandemia aparece este trabajo remoto en donde, digamos, es muy flexible, se empieza a utilizar, además por necesidad, pero no habían estas reglas o límites del descanso, ¿no es cierto?, del trabajador. Y luego ahora tenemos la figura de desconexión digital, que es muy importante porque implica el derecho del trabajador, y es bueno que el trabajador lo sepa, ¿no es cierto?, a poder reclamar incluso ante SUNAFIL, exigirle a su empleador que tiene derecho fuera del horario laboral a desconectarse. Eso quiere decir en castellano, no contesto WhatsApps, chats, correos, llamadas telefónicas. Así lo lea, no tengo la obligación y no puedo ser por ende sancionado. Esto es importante también, porque habían empleadores que asumían que como está trabajando en su casa, está en pantuflas, está cómodo, ¿no es cierto?, tiene la obligación de contestarme permanentemente. Y esto no es así, ¿verdad? Este derecho es exigible y protege al trabajador. Incluso, te cuento que hay multas, aproximadamente son infracciones graves, que van alrededor de los 8.000 soles en caso de vulnerar un derecho de este tipo. Ok. Y, por ejemplo, el teletrabajo no es para todos, ¿no? ¿Cuándo puedo solicitar el teletrabajo? ¿Cuándo de repente por algún tema de salud quizá también? Es correcto. De hecho, mi recomendación sería que todo se haga de manera formal y por escrito. Cuando digo por escrito puede ser una carta física, pero también un medio digital, un correo, un WhatsApp, etcétera. Esta solicitud tiene que estar fundamentada en una circunstancia como la que mencionas. Por ejemplo, hay una población vulnerable, ¿no?, que la ley de teletrabajo misma dice que hay que darle prioridad. Por ejemplo, una mujer embarazada, o sea, gestación, lactancia, discapacidades, una persona que cuide a una persona con discapacidad, con menores hijos, etc. Esta población debería tener una prioridad para el teletrabajo, pero también puede ser porque simple y llanamente le explico a mi empleador que voy a poder ser más productivo por el tipo de función que realizó haciéndolo desde casa. El empleador tendrá 10 días útiles para responder. Es importante, este es un tip importante para el trabajador, que sepa que si en los 10 días no me respondieron, se entenderá que me aprobaron la solicitud. Es tácito. Automáticamente, es un silencio administrativo positivo, digámoslo así, ¿no? Entonces, a partir de ese momento, el trabajador podrá laborar en casa. Ahora, hemos hablado de los beneficios en general, pero si es que hablamos de las dificultades, ¿cuáles podrían ser esos puntos en contra de ese teletrabajo? ¿Existen? Sí, mira, siempre habrá un tema de... está arraigado en el empleador la idea de que al trabajador hay que olerlo, ¿no? Hay que controlarlo, hay que ver cada minuto qué está haciendo, ¿no? Y eso creo que es un error. Entonces, en esta medida, el empleador siente que al mandarlo a su casa le está haciendo un favor. Por ende,
es casi una forma de esclavitud, ¿no es cierto? No se reconoce o se respeta la desconexión digital de la que hablábamos hace un momento. Y eso es grave, pues, porque finalmente, si esto va a ser así, se extienden los horarios de trabajo a horas, 8, 10, 12 horas. Creo que eso es lo más grave. Lo segundo es que esto va a afectar la salud mental. Probablemente no haya una posibilidad de conectar, ¿no es cierto?, el lado familiar, personal con el laboral. Claro. Ahora, ha pasado incluso, y hay una estadística alta, ¿no es cierto?, de las bondades más bien de hacer teletrabajo. Por ejemplo, el teletrabajo es flexible o debería ser flexible. Hace poco vi un proyecto de ley, no sé si lo vieron, a raíz de este congresista que salió, digamos, trabajando desde la playa, ¿no es cierto?, de la obligación de comunicar al empleador dónde voy a trabajar. Puede ser mi casa, puede ser un café, etcétera, pero también es importante recordar que todo esto me trae flexibilidad, mayor productividad, autonomía en mis decisiones y ahorro de costos. Claro. Leía por ahí que más o menos te toma 24 minutos cada 10 kilómetros de transportarme desde mi casa hasta el centro de trabajo. Y en hora punta, 33 minutos. Claro, tiene muchos Esto es dinero, también, dinero, es doctor. costo. ¿Dónde lo podemos ubicar sus créditos, por favor? Claro que sí, mi nombre es Daniel Robles Ibaceta y estoy en todas las redes sociales, en Instagram, Facebook, TikTok y por supuesto estaré encantado de responder sus consultas. Muy bien, muchísimas gracias.